Un solo movimiento en falso y el orden mundial entero puede quedar envuelto en llamas en cuestión de minutos. Las 9:27 de la mañana. El reloj es una cuenta regresiva hacia una explosión global. En 33 minutos, la Marina de Guerra de los Estados Unidos sellará oficialmente el estrecho de Hormuz, pero la Guardia Revolucionaria iraní no tiene intención de esperar la declaración formal. 40 lanchas rápidas boga mar golpean el agua. Avanzan a 84 km por hora, abriendo un camino de espuma blanca directamente hacia la flota estadounidense. Son embarcaciones bajas de fibra de vidrio, cargadas de forma letal con cohetes de 107 milímetros y suficientes explosivos como para convertir un destructor de $1.000 millones en un montón de metal ardiendo. Creen que las reglas de enfrentamiento son una debilidad americana. Creen que no dispararemos hasta que el reloj marque las 10. Las 9:28. La decisión es instantánea, sin advertencias, sin llamadas por radio. La flota de los Estados Unidos adopta una postura ofensiva 32 minutos antes de lo previsto. La cubierta delantera del destructor estalla cuando el sistema de lanzamiento vertical Mark 41 trabaja a su máxima cadencia. Una andanada de misiles AGM-114 L Hellfire, la variante Longbow, rasga la neblina matutina. Estos misiles no necesitan un láser para encontrar a su presa. Sus buscadores internos de radar de onda milimétrica se bloquean sobre el rastro térmico de los motores fuera borda de las Bogamar. Segundos después, los cañones de 57 milímetros Mark 110 del cercano USS Indianapolis abren fuego, escupiendo 220 rondas por minuto. Estos proyectiles están programados para detonación aérea. Explotan a 3 metros sobre sus objetivos, destrozando a las tripulaciones con una lluvia de tungsteno. Para las 9:37, el enjambre de 40 embarcaciones ha dejado de existir. No hay supervivientes, solo manchas de aceite ardiendo y fragmentos de fibra de vidrio hundiéndose. El golpe preventivo ha despejado el tablero. El mensaje ha sido enviado. El bloqueo no comenzó a las 10. Comenzó en el momento en que extendieron la mano hacia sus gatillos. La Casa Blanca ha confirmado que 158 buques de guerra están manteniendo la línea en este momento. Es la concentración más imponente de poder naval desde la Segunda Guerra Mundial. 3 grupos de ataque de portaaviones, encabezados por el USS Gerald R. Ford, el USS Dwight D. Eisenhower y el USS Ronald Reagan, forman una muralla de acero que se extiende a lo largo de toda la entrada al Golfo Pérsico. El objetivo principal es la eliminación cinética total de la capacidad iraní para tender minas. Irán depende de la mina propulsada por cohete EM-52, un arma que reposa en el lecho marino y aguarda la huella acústica de un portaaviones americano. Para neutralizarla, hemos desplegado a los grandes contendientes, los helicópteros MH-53, Sea Dragon. Estas enormes máquinas remolcan los trineos magnéticos de barrido de minas EM-105. Los trineos inundan el agua con un poderoso pulso electromagnético, engañando a las minas EM-52 para que crean que un portaaviones de 100.000 toneladas está sobre ellas. Las explosiones subacuáticas resultantes lanzan géiseres de 60 metros al aire, despejando las rutas de navegación en ráfagas masivas y violentas. Irán intenta contraatacar desde los acantilados. Lanza los misiles antibuque Nor, armas de propulsión por turborreactor que viajan a 1.110 km por hora, rozando las olas a 9 metros de altura para evadir la detección. Pero el sistema de combate Aegis ya está bloqueado sobre ellos. Las matrices de radar ANSPIA-1 rastrean los misiles mientras aún ascienden sobre los acantilados. La respuesta llega en forma de una oleada de misiles RIM-162 ESSM. Estos interceptores maniobran con una fuerza de 50 G, más rápidos y más agresivos que cualquier misil de crucero en la Tierra. Colisionan con los misiles Nor a kilómetros mar adentro, convirtiéndolos en bolas de fuego. Todo lo que logra colarse es recibido por el sistema Phalanx CIWS, que levanta una muralla literal de fuego de tungsteno de 20 milímetros.
Estamos desmantelando todo su inventario militar en cuestión de horas. Mientras el mundo está hipnotizado por el fuego sobre el estrecho de Hormuz, Rusia ve una puerta abierta. Su objetivo estratégico es simple. Si los Estados Unidos y Europa no pueden comunicarse, el bloqueo fracasa. Despliegan a su principal depredador submarino, el submarino de ataque de propulsión nuclear clase Akula. Es una sombra de 110 metros diseñada para moverse por el Atlántico sin emitir un solo sonido. Escoltando al submarino va el Yantar, un buque de investigación ruso del Gugi. El Yantar es un buque nodriza para vehículos sumergibles de gran profundidad diseñados para alcanzar los cables de fibra óptica en el fondo del océano. Estos cables son el sistema nervioso de Occidente, transportando el 97% de todos los datos transatlánticos, billones de dólares en transferencias bancarias y cada comando militar cifrado fluyen a través de esas hebras de vidrio. Rusia se está moviendo para cortarlos. Creen que nuestros 158 buques en Oriente Medio han dejado el Atlántico Norte completamente expuesto. Piensan que el rey está demasiado ocupado en el desierto para ver el cuchillo que se mueve hacia su garganta. Esta operación global no trata solo de acero y silicio, trata de las personas en la oscuridad. Para los técnicos de sonar que pasan turnos de 18 horas en una sala sin luz, para las tripulaciones de los aviones P-8 volando órbitas de 10 horas sobre aguas heladas, los vemos. Muchos de los que están viendo esto sirvieron en estas mismas plataformas, desde los viejos P-3 Orion hasta los modernos destructores clase Arleigh Burke. Si tú o un familiar sirvió en el servicio silencioso o en una escuadra de patrulla como la VP-45 o la VP-16, deja el nombre de tu barco o escuadra en los comentarios. Queremos escuchar los nombres de las unidades que mantuvieron la guardia mientras el resto del mundo miraba hacia otro lado. Su servicio mantuvo las luces encendidas. El mundo observó con horror cómo se desarrollaba un desastre diplomático en Washington. En televisión en directo, el presidente Trump ofreció una actuación que paralizó el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Los llamó observadores ociosos y parásitos que se cruzaron de brazos mientras gastábamos billones de dólares y desplegábamos 158 buques de guerra para mantener la línea en Oriente Medio. Para cualquiera que viera las noticias, parecía un colapso total. Eso era exactamente lo que el Kremlin había estado esperando desde 1945. A los ojos de Moscú, esa era la luz verde definitiva. Creyeron que si atacaban los cables submarinos de fibra óptica en ese momento, los Estados Unidos no tendrían la voluntad política ni siquiera para protestar, mucho menos para responder. Ordenaron al submarino de ataque nuclear clase Akula y al buque de investigación del Gugi Yantar que aceleraran. Pero aquí está la verdad que debería helar hasta los huesos a cada adversario de los Estados Unidos. Todo el incendio político fue una mentira. La fractura, los insultos públicos, los argumentos filtrados, era un guión fabricado. La alianza que parecía obsoleta estaba afilando sus dientes en las sombras. Le mostramos a los rusos que nos íbamos del Atlántico Norte. Ordenamos públicamente a nuestros grupos de ataque de portaaviones y a docenas de aviones EP-8 Poseidón que abandonaran sus bases en Noruega, Islandia y el Reino Unido. Las 14:00 hora Zulu. El Atlántico Norte. La flota estadounidense retirada no está en Oriente Medio. Está a 320 kilómetros de la costa irlandesa, operando bajo un apagón electrónico total. En el momento en que el submarino ruso, clase Akula, cruza el cable trampa invisible de la red SOSUS, la trampa se cierra de golpe. El avión P-8 Poseidón líder apaga sus motores, adopta perfil furtivo y vira bruscamente. Las puertas de la bodega de armamento se abren de un golpe seco. Eyecta un patrón de alta velocidad de 60 boyas de sonar ANSSQ-53G. Los contenedores golpean el agua a 400 km por hora, desplegando hidróforos que se hunden a profundidades preestablecidas. Dentro del submarino clase Akula, un pulso de 200 decibelios martilla el casco. La tripulación rusa reacciona de inmediato. Empujan los planos de inmersión hacia adelante,
inundando los tanques de compensación para sumergirse hacia los 500 metros. Buscan la zona de sombra, una capa térmica donde la temperatura del agua cambia rápidamente, doblando las ondas del sonar y creando un punto ciego. Pero nosotros ya estamos dentro de esa capa. Una fragata británica que había estado navegando en silencio con motor eléctrico activa de golpe su sonar de arrastre. Type 2087 en modo activo. El submarino ruso responde lanzando una andanada de señuelos MG-74 Corren 2. Los aviones P-8 Poseidón cambian al rastreo multiestático. Una boya emite un ping y el resto de la red escucha la sombra específica proyectada por el enorme casco ruso. Ignoran los señuelos. El submarino ruso ejecuta un giro de 360 grados a alta velocidad, diseñado para eliminar el punto muerto del sonar detrás de su hélice. Busca una apertura para disparar un torpedo tipo 53 y abrir un agujero en la red. No encuentra nada más que masa cero. Un destructor clase R. Lake Burke de los Estados Unidos, el USS Donald Cook, aparece en su sonar pasivo acercándose a 55 km por hora. Dos fragatas noruegas clase Fridtjof Nansen lo flanquean con sus sonares de casco ANSQS-56 vinculados al enlace de datos estadounidense. El impacto finalmente alcanza el puente ruso. Los americanos retirados están justo encima de ellos. El submarino ruso es forzado a una espiral defensiva. Disparan sus chorros de agua a alta presión para enmascarar el ruido de la hélice. Pero las boyas de sonar de la OTAN caen ahora en un patrón sofocante, una cada 450 metros. El submarino ruso está encajonado. Cada vez que intentan estabilizarse, otro ping activo los golpea más cerca y más fuerte que el anterior. Los estamos arreando. Utilizamos el sonar de inmersión ANAQS-22 desde un helicóptero MH-60R Seahawk en vuelo estacionario para penetrar en su último escondite. No abandonamos el Atlántico. Los atrajimos hacia una zona de muerte donde cada salida está bloqueada por un casco estadounidense o de la OTAN. Durante 18 días, la presión fue implacable. Les negamos la capacidad de emerger para tomar aire fresco. Cada vez que intentaban lanzar sus vehículos cortadores de cables, el P-8 Poseidón soltaba una boya de señal directamente sobre su escotilla, haciéndoles saber que un torpedo ligero Mark 54 ya estaba calibrado sobre su posición. Dentro del submarino, la atmósfera se volvió tóxica. Los niveles de dióxido de carbono aumentaban, la temperatura subía y la tripulación se acercaba a un punto de quiebre psicológico total. Estaban atrapados en una caja de agua de 16 kilómetros sin ninguna salida. En el 19º día, la superficie del océano finalmente fue rota. El submarino clase Akula sopló su lastre de emergencia, emergiendo en una enorme nube de espuma blanca. Estaba rodeado por una muralla de fragatas de la OTAN y vigilado por aeronaves. Uno de los submarinos nucleares más avanzados del inventario ruso fue acosado hasta que su tripulación no podía respirar, forzado a una rendición pública. Los cables estaban seguros, la cacería había terminado. De vuelta en Oriente Medio, el bloqueo de 158 buques era una jaula irrompible. Irán intentó su último movimiento estratégico desplegando sus 3 submarinos clase Kilo de fabricación rusa. Son embarcaciones diésel eléctricas conocidas como el agujero negro porque son casi silenciosas cuando operan con baterías. Irán creía que podría escurrirse bajo la pantalla de destructores y hundir un portaaviones estadounidense, poniendo fin al bloqueo de un solo golpe. Pero la Marina de Guerra de los Estados Unidos no cazaba con torpedos. Cazábamos con el conjunto de guerra electrónica ANSLK-32 versión 7. A medida que las embarcaciones iraníes clase Kilo se adentraban en los canales de aguas profundas, iniciamos una operación de supresión electrónica. El sistema de guerra electrónica inundó el agua con interferencia acústica modulada de alta ganancia. Hackeamos su sonar. Las pantallas de sonar iraníes se llenaron de repente con miles de objetivos fantasma. Sus ordenadores de control de fuego no podían distinguir entre una ola, una ballena o un portaaviones. Luego cortamos sus enlaces de comunicación.
el conjunto de guerra electrónica interrumpió el flujo de datos entre los submarinos y su cuartel general en tierra. Los capitanes iraníes quedaron de repente ciegos, sordos y solos. En las aguas poco profundas y llenas de rocas del Golfo Pérsico, navegar un submarino sin sonar es una sentencia de muerte. Tenían terror de golpear el lecho marino o chocar contra una montaña submarina. Las tripulaciones iraníes fueron obligadas a posar sus embarcaciones en el fondo, sentadas en el suelo del océano con los motores apagados, paralizadas por una tecnología que ni siquiera podían ver. El orgullo de su armada se había convertido en ataúdes de hierro. Estaban atrapados en el fondo del mar, neutralizados sin que se lanzara un solo explosivo. Los resultados del despliegue de 158 buques son absolutos. Las exportaciones de petróleo iraní han llegado a cero. Su economía está en caída libre total. Su flota de lanchas rápidas es chatarra en el fondo del Golfo. Sus submarinos invisibles están enterrados en el barro, incapaces de moverse o combatir. En el Atlántico Norte, la armada rusa se ha retirado en total humillación. Su intento de cortar los cables globales de comunicación fue expuesto, contrarrestado y derrotado por una alianza que creían rota. El drama entre los Estados Unidos y la OTAN fue revelado como el engaño estratégico más exitoso del siglo. La Marina de Guerra de los Estados Unidos ha demostrado que es el amo indiscutible del entorno. Podemos mantener una muralla de 158 buques en Oriente Medio mientras simultáneamente ganamos una guerra silenciosa en el Atlántico. Tenemos la tecnología para cegar al enemigo y la determinación para llevar la batalla hasta el final. A pesar de los titulares políticos, cuando se da la orden, la Marina de Guerra de los Estados Unidos sigue siendo el rey de todos los océanos. El bloqueo se mantiene. Los cables están seguros. El océano nos pertenece. Aviso legal. Respetamos la verdad y este material es nuestra forma de dramatizar un evento real para ofrecer al público una mirada detallada de lo que ocurrió. Sin embargo, algunos elementos también presentan un escenario hipotético y no constituyen un informe factual de eventos reales. Todos los diálogos y emociones de los personajes representados son ficticios, basados en información públicamente disponible sobre capacidades militares reales y tensiones geopolíticas. Gracias.